Vamos a dar comienzo a la segunda clase de esta unidad, donde vamos a profundizar un poco sobre los indicadores comunes que solemos utilizar o podemos llegar a ver reportados en distintos informes sobre el estado nutricional de la población o en los sistemas de vigilancia alimentaria y nutricional. Repasando un poco, con indicador nos referíamos a herramientas que nos dan básicamente eso, una indicación que lo que hacen es tratar de reflejar un aspecto de la realidad que es difícil de medir directamente. Entonces utilizamos estas herramientas que en definitiva suelen ser combinaciones de distintas mediciones que nos aproximan a esa realidad que queremos relevar o que queremos entender mejor y usualmente nos ofrecen también una magnitud, es decir, un grado de esa medición. Como dijimos en la clase pasada, los factores que pueden influir en el estado nutricional de la población son muchos, ¿no? Están relacionados con el sector salud, con la producción de alimentos, los entornos alimentarios, todos los sistemas alimentarios en general, eh, aspectos socioeconómicos. Es decir, hay muchos factores que se vinculan al estado nutricional. Y a medida que comprendemos más y que expandemos nuestro conocimiento, vamos desarrollando cada vez más indicadores. Entonces, la realidad es que existen cientos de indicadores que son importantes, algunos más directos vinculados al estado nutricional y otros un poco más indirectos. Pero la realidad es que la lista puede ser infinita. Los podemos agrupar por el tipo de información, por el sector al que se dedican o la dimensión del estado nutricional o de las áreas de interés que relevan o los objetivos que están cumpliendo, la función dentro de un sistema de vigilancia o de una evaluación que intentan cumplir. Los objetivos entonces para esta clase es que ustedes puedan reconocer los principales indicadores aplicados para la evaluación y la vigilancia alimentaria y nutricional a nivel poblacional, que comprendan el uso y los criterios de selección también de los indicadores. Una de las cuestiones importantes, más allá de que puedan conocer algunos indicadores, es que sean criteriosos con el uso. Recordemos algunos aspectos que tienen que tener los indicadores, es que tienen que ser válidos, tienen que ser confiables, tienen que tener un cierto nivel aceptable de sensibilidad y especificidad. Y también hay otras cuestiones que son importantes, como que los datos que necesitamos para construirlos tienen que estar disponibles, tienen que ser fiables, tienen que ser accesibles en términos económicos, o tengo que considerar si necesito recursos para recolectar esos datos, tienen que ser representativos de la población a la que yo estoy intentando evaluar, tienen que ser de simple elaboración, así como de simple interpretación también. Bien, algunas generalidades también que vamos a mencionar antes de empezar a ahondar en los indicadores específicamente, es que usualmente se suelen expresar como medias, es decir, como promedios, en el caso de que sean más cuantitativos, o como proporciones, es decir, como porcentajes. Lo más común va a ser observarlos como porcentajes. Para este caso, lo que se suele hacer, en muchos casos que tenemos una medida cuantitativa y la queremos expresar de una forma proporcional, lo que hacemos es aplicar un punto de corte para transformar una medida cuantitativa en una más cualitativa, si se quiere, y poder caracterizar algún factor de la realidad que originalmente medimos de forma cuantitativa. Las proporciones, en el caso de las que se expresan de forma, por ejemplo, como porcentaje, usualmente están compuestas por un numerador y un denominador. Usualmente el numerador va a ser los sujetos que identificamos con cierta característica a partir del punto de corte y el denominador van a ser todos aquellos que fueron evaluados. Y todos los indicadores poseen una justificación o explicación del fenómeno que representan, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos acá, yo les elaboré un ejemplo muy simple. La hemoglobina sérica representa el estado nutricional de hierro en el cuerpo y se ve afectado por la ingesta del mismo. En una población de mujeres adultas podríamos evaluar el estado del hierro, por ejemplo, mediante el promedio de hemoglobina de todas las mujeres evaluadas o también aplicando un punto de corte, que sería aquellas mujeres con menos de 12 gramos por decilitro, si las identificamos como que tienen baja hemoglobina, podríamos estimar el porcentaje de mujeres con hemoglobina baja. Entonces fíjense que tenemos un numerador, que son las mujeres con menos de 12 gramos por decilitro, sobre el total de mujeres evaluadas por 100 y nos daría ese porcentaje de mujeres que tienen hemoglobina baja, que también vamos a conocer después comúnmente como un indicador de anemia. Bien.
Otra cuestión que habíamos mencionado en la clase pasada es la utilización o la definición de marcos conceptuales, es decir, tratar de explicitar desde qué lugar nosotros nos posicionamos para hacer la evaluación, la vigilancia y también para la selección de indicadores. Por ejemplo, si nosotros observamos a la derecha un modelo que quizás ya están más familiarizados, que es el de causas de desnutrición. Entonces, si nosotros estamos tratando de hacer un análisis de las causas de desnutrición, sabemos que podemos recolectar indicadores que estén vinculados a la ingesta o a aspectos de la salud que afectan el estado nutricional, pero también que podemos buscar aspectos vinculados al acceso de la salud o a cuidados de la salud o al acceso de los alimentos o a prácticas del hogar. Y también las causas estructurales o básicas nos invitan a pensar en indicadores de recursos, de cuestiones políticas, de cuestiones económicas, cuestiones estructurales de la sociedad, que también van a influenciar todos los otros aspectos. Entonces, utilizar estos marcos me permite a mí pensar en una mayor variedad de indicadores que me den líneas de causalidad que me permitan explicar mejor el fenómeno o hacer una evaluación un poco más integral. Si se fijan, el cuadro de la derecha está pensado desde la perspectiva de las intervenciones. Si se realizan intervenciones que afecten en distintos niveles y nosotros queremos realizar una evaluación de esas intervenciones, podríamos también pensar si están tratando de impactar en la disponibilidad de alimentos, en los entornos alimentarios, en los ingresos, y después pensar que eso podría tener un impacto en el acceso a los alimentos y pensar en indicadores de acceso. Y si yo pienso que el acceso puede impactar en la dieta, puedo entonces pensar que también tengo que tomar indicadores de la dieta o del estado nutricional. Entonces, para evaluar esas intervenciones, yo puedo ir elaborando también estas redes de causalidad de cómo se verían afectados distintas dimensiones y ir seleccionando indicadores en distintos niveles. Bien. Vamos a comenzar entonces a hablar de algunos indicadores concretos, de nuevo, para hacer un poco de énfasis. Vamos a ver algunos indicadores generales, algunos que estaría bueno que se familiaricen porque los vamos a repetir en otros temas que veamos en la cátedra, pero no es una lista excluyente ni exclusiva bajo ningún término. De hecho, en la literatura que le vamos a facilitar, tienen listas muy largas de muchísimos indicadores. Cuáles pueden ser de utilidad o no dependen de estas cuestiones que hemos ido abordando. Entonces, primero vamos a abordar un poco los indicadores antropométricos. Estos son muy utilizados. La realidad es que las mediciones del cuerpo básicamente lo que hacen es reflejar el estado nutricional en muchas de sus formas. Por ejemplo, pueden reflejar tanto déficit como excesos. Son muy útiles para medir el crecimiento, el desarrollo, la composición corporal, entre otras cosas. Una cuestión fundamental que todos tienen que comprender es que en el caso de los niños, la evaluación nutricional antropométrica requiere de ciertos estándares normativos para determinar si ese crecimiento o si esa composición corporal o el desarrollo es adecuado o no. Y el estándar comúnmente utilizado, que todos deberían conocer, son las curvas de crecimiento de la OMS, que es un conjunto de estándares por edad para distintas mediciones antropométricas que se elaboraron en base a estudios en múltiples países sobre el crecimiento y el desarrollo de niños relativamente saludables. Y hoy se utilizan como criterios para la evaluación nutricional y de crecimiento de todos los de niños de todo el mundo. Bien, entonces vamos a ver algunos indicadores que vamos a ver en la cátedra y que son muy comunes. Por ejemplo, el porcentaje de recién nacidos con bajo peso al nacer, que se define como la cantidad de niños que nacen con menos de 2,5 kilos. El porcentaje de recién nacidos con elevado peso al nacer, o macrosómicos también le podemos llamar, que es el porcentaje de niños que nacieron con más de 4 kilos. El porcentaje de niños menores de 5 años con un bajo índice de peso para la edad. ¿Cómo definimos bajo peso para la edad? Es decir, ¿por qué es importante hacer énfasis en la edad? Porque cada niño, según la edad que tenga, tiene un estándar de peso diferente. Entonces, en las curvas de OMS que mencionábamos recién, vamos a ver que tenemos estándares para evaluarlos de acuerdo a la edad del niño. Entonces, yo puedo evaluar un niño que tenga 3 años y puedo evaluar un niño que tenga
4 años o puedo evaluar un niño de 3 meses. Lo que tengo que hacer es compararlo con el estándar de acuerdo a su edad. Entonces, niños que tengan un bajo peso para su edad, de acuerdo a los estándares de OMS, que usualmente pueden ser menos de 2 desvíos estándar o punto Z para el estándar de la curva de OMS, lo podemos considerar como insuficiencia ponderal o también conocido como bajo peso. El bajo peso es importante porque suele ser un reflejo de la malnutrición a corto plazo, es decir, la desnutrición o la malnutrición por déficit en el corto plazo afecta rápidamente el peso y puede ser detectado de forma muy fácil utilizando este tipo de indicadores. Otro relacionado es el porcentaje de niños menores de 5 años con un bajo índice de peso para la talla. Es decir, no tanto en relación a su edad, sino en relación a la talla que tiene el niño. Y esto es lo que conocemos como emaciación y de igual forma que el bajo peso nos da una indicación de desnutrición aguda, es decir, de desnutrición a corto plazo. Otro de los indicadores súper importantes que todos tienen que conocer es el porcentaje de niños menores de 5 años con un bajo índice de talla para la edad, lo que conocemos también como retraso de crecimiento o baja talla. Esto se mide como el porcentaje de niños que tienen menos de 2 puntajes Z de talla para la edad. A diferencia de la emaciación o del bajo peso, el retraso de crecimiento o la baja talla es más bien una indicación de la desnutrición a largo plazo. Es decir, la talla se empieza a ver alterada a medida que la desnutrición se ha prolongado en el tiempo. A corto plazo se evidencia más rápido los cambios de peso y a largo plazo podemos comenzar a evidenciarlo también en la baja talla. Entonces es importante conocer esta distinción de los indicadores de desnutrición a corto plazo y a largo plazo, o agudos o crónicos. Y por último, también podemos considerar el porcentaje de niños de entre 1 año y 5 años con un elevado índice de peso para la talla, también lo que vamos a conocer como obesidad infantil, que es básicamente el porcentaje de niños que tienen más de 3 puntajes Z de índice de masa corporal para su edad. ¿Por qué a partir del año? Porque no se utiliza el índice de masa corporal en menores de 1 año. Bien. ¿Qué pasa con los adultos? Con los adultos también podemos utilizar antropometría. Por ejemplo, podemos calcular el porcentaje de adultos con un bajo IMC, también como un indicador de desnutrición por déficit. Esto es el porcentaje de adultos que tienen menos de 18,5 kilogramos por metro cuadrado. Quizás ya están más familiarizados ustedes con el uso del índice de masa corporal. También podemos en la población medir el porcentaje de adultos con un índice de masa corporal elevado, que serían aquellos que tienen, por ejemplo, sobrepeso, en el caso de utilizar 25 como punto de corte, o obesidad en el caso de utilizar más de 30. Cuando se combinan estos dos grupos, se puede hablar de exceso de peso. Y si se utiliza entre 25 y 30 sobrepeso y más de 30 obesidad. También, como es una medida cuantitativa, yo puedo calcular el promedio del IMC, ¿no? Como para dar un ejemplo de cuándo podemos utilizar proporciones o cuándo también podemos evaluar medias o promedios. Otro sector de la población adulta lo constituyen las embarazadas y también podemos utilizar antropometría para evaluar embarazadas. Por ejemplo, un indicador podría ser el porcentaje de mujeres embarazadas con un bajo aumento de peso durante el embarazo. Entonces, aquellas mujeres que ganan menos de 1 kilo por mes a partir del tercer mes de embarazo, es decir, a partir del primer trimestre, se puede considerar como mujeres que han ganado poco peso y la prevalencia de mujeres de embarazadas que han ganado poco peso durante el embarazo es un indicador de la situación alimentaria de ese grupo que es particularmente bastante vulnerable. Después hay otros aspectos interesantes para evaluar en las embarazadas, que puede ser la ganancia, que la podemos clasificar como adecuada o inadecuada utilizando los criterios del Instituto de Medicina de Estados Unidos, que ha establecido rangos de ganancia de peso adecuados o no. Entonces, una vez finalizado el embarazo, si yo sé cuánto peso ganó la mujer, la embarazada, puedo clasificar a esa ganancia de peso como adecuada o inadecuada, ya sea porque se quedó corta, es decir, ganó de forma deficitaria o excesiva. Y ahí de nuevo puedo calcular el porcentaje de mujeres que ganó, por ejemplo, peso de forma excesiva o de forma deficiente durante el embarazo. Y también otra herramienta muy útil que tenemos acá en Argentina es la evaluación nutricional,
mediante el índice de masa corporal para cada semana gestacional. Es decir, si yo no tengo todos los datos de ganancia de peso durante todo el embarazo, pero tengo en algún punto específico, en Argentina contamos con tablas que nos permiten evaluar el estado nutricional de forma similar al índice de masa corporal común, según la semana gestacional de la embarazada. Así que eso es muy útil porque no todos los países tienen ese tipo de tablas y Argentina, por suerte, cuenta con una local. Bien, pasados los principales indicadores antropométricos, vamos a hablar un poquito de lo que son la evaluación alimentaria, es decir, la evaluación del consumo o la ingesta de alimentos. La evaluación alimentaria a nivel poblacional o para la vigilancia es un poquito compleja o complicada. Hay varios pasos que hay que tener en consideración. Primero es que tenemos que recolectar información de la ingesta de la población. Los métodos más comunes para esto son encuestas alimentarias, que pueden ser recordatorios de 24 horas, cuestionarios de frecuencia de consumo, registros, o también se están empezando a implementar mucho lo que se llaman como encuestas rápidas, es decir, herramientas que permiten recolectar información quizás menos precisa, pero bastante valiosa y de forma más rápida. Los que ya estén familiarizados con alguna de estas técnicas sabrán que llevan tiempo, son engorrosas, entonces no es simple. Los métodos más comunes son usualmente el recordatorio de 24 horas y como les menciono, se están empezando a utilizar más las encuestas rápidas. Una vez que yo recolecto la información, lo que puedo hacer es analizar los grupos de alimentos o cada alimento en particular y también hacer un análisis de macro y micronutrientes. Y para eso necesito cruzar la información de la ingesta de alimentos con tablas de composición química de alimentos que me indican el contenido de calorías, macro y micronutrientes de cada alimento. Y finalmente, con la información que yo obtengo del consumo de alimentos, de macro y micronutrientes, lo que puedo hacer es calcular indicadores de la adecuación a las recomendaciones, el promedio de ingesta de distintos alimentos o de cada nutriente. Y para evaluar las adecuaciones, también lo que voy a necesitar es cruzar esa ingesta por las recomendaciones nutricionales, es decir, lo que conocemos como IDR o ingestas dietéticas de referencia. Entonces, como ven, es un análisis que requiere varios pasos, que requiere mucho trabajo usualmente, que requiere la aplicación de encuestas, que requiere bastante análisis, y usualmente son métodos que están además sujetos a muchos errores, entonces a veces son bastante cuestionables. Por eso la importancia de este uso de encuestas rápidas, que asume que la información no es exactamente precisa, pero recolecta de una forma un poco más rápida y económica datos que sean puntualmente relevantes. Bien. Afortunadamente se han publicado muchas FAO, OMS, UNICEF, se han dedicado en los últimos años a la elaboración de métodos y de indicadores concretos y rápidos para tratar de resumir un poco y de resolver un poco más fácil la evaluación dietética en las poblaciones. Vamos a ver ahora algunos indicadores muy puntuales que podemos recolectar y que a veces requieren solamente de encuestas rápidas y no de toda una evaluación tan compleja. Por ejemplo, un indicador muy simple que se suele reportar en encuestas de salud general em, para evaluar la calidad general de la dieta es el porcentaje de la población que consume al menos 400 gramos de frutas y vegetales, lo que también se conoce como 5 al día, es decir, 5 porciones de frutas y verduras al día. Ese es un indicador muy general, muy grosero de la calidad de la dieta, pero ante la falta de disponibilidad de poder aplicar toda esa evaluación dietética que vimos previamente, este pequeño indicador a veces nos puede dar un pantallazo de la calidad de la dieta de la población. Eh, otra metodología que se está aplicando es el puntaje de índices de calidad de dieta, que hay una gran batería de índices de calidad de dieta, algunos están tratando de posicionar un poco más para el uso cotidiano con herramientas de recolección de datos rápidos y que puedan ser utilizados en todo el mundo para hacer comparaciones. Por ejemplo, ahí yo les muestro un score que se está intentando también aplicar a nivel mundial, que mide la ingesta en el día previo de ciertos alimentos, algunos que son considerados más saludables, si se quiere, y otros menos saludables, y entonces hace un puntaje tanto
de la alimentación que aumenta el riesgo de enfermedades o de la que es protectora a partir de los alimentos saludables y también nos da un puntaje total, ¿no? Entonces tiene un rango de 0 a 18. Este creo que eran, por ejemplo, los datos de México. Entonces México tiene un puntaje de 11 en líneas generales y después un puntaje individual para los alimentos protectores y un puntaje individual para los alimentos menos saludables o más riesgosos. Em, otra alternativa, por ejemplo, es el porcentaje de población que consume alimentos, por ejemplo, fuentes de hierro o fuentes de vitamina A. Es decir, también nosotros podemos evaluar el porcentaje de la población que consume algún alimento específico que nos pueda interesar a nosotros o algún grupo de alimento específico. Em, otro dato que podemos llegar a encontrar comúnmente es el promedio de ingesta de sodio. Como conocen, el sodio tiene particularmente un impacto puntual en la presión arterial y en la hipertensión. Entonces, em, existen muchos estudios o muchos informes sobre salud principalmente que a veces tratan de informar la ingesta media de sodio. Bien, otro indicador de la dieta que se está intentando aplicar bastante es la diversidad alimentaria. Hay indicadores, por ejemplo, que se utilizan específicamente en mujeres, hay otros en niños y hay otros que se pueden utilizar a nivel del hogar. Por ejemplo, el puntaje de diversidad alimentaria es básicamente la media de el número de grupos de alimentos consumidos el día previo. Entonces, si se fijan ahí a la derecha, hay un recuento de 10 grupos de alimentos, no es una clasificación específica de 10 grupos de alimentos, y los sujetos pueden ir reportando si consumieron alguno de esos alimentos el día previo. Entonces, también se recolecta de forma muy fácil y se puede calcular el promedio poblacional de cuántos alimentos. Entonces, poblaciones que consuman más de estos alimentos tienen una dieta más diversa y poblaciones o grupos poblacionales, provincias, regiones que consuman menos, podemos sugerir que tienen una dieta menos diversa, ¿no? Una alimentación menos diversa. En el caso de las mujeres, existe también o se ha validado un indicador dicotómico a partir de las mujeres que consumen más o igual a 5 grupos de estos alimentos. Entonces, esas mujeres se pueden clasificar como que tienen una diversidad alimentaria y se puede calcular el porcentaje de mujeres que alcanzan esa diversidad mínima alimentaria. Entonces, de nuevo, yo puedo comparar mi población a lo largo del tiempo o en distintas poblaciones, cuántas mujeres alcanzan esta dieta o esta alimentación diversa mínima. También esto se puede aplicar en niños. La única diferencia es que se utilizan otros grupos de alimentos, otra clasificación. Fíjense que en vez de 10 grupos son 8 y se incluye a la leche materna como uno de los grupos de alimentos, pero también se puede calcular la diversidad alimentaria en niños pequeños. A nivel del hogar puede ser un reflejo también de inseguridad alimentaria, porque dietas o alimentaciones más diversas pueden reflejar un poco el acceso a diversos alimentos. Entonces, a nivel del hogar incluso pueden ser indicadores de inseguridad alimentaria. Bien. Otro aspecto que es muy relevante y que vamos a ver, que se informa mucho, que existen muchas encuestas o informes referidos a estos aspectos, es la lactancia y la alimentación complementaria. Entonces, existen algunos indicadores muy puntuales sobre este fenómeno, que por ejemplo uno es el porcentaje de lactantes menores de 6 meses alimentados exclusivamente con leche materna el día previo. Entonces, se realizan encuestas y a la mujer se le pregunta qué tomó el bebé el día previo y las que contestan que solo tomó pecho, se puede establecer entonces el porcentaje de niños que recibieron lactancia materna exclusiva el día anterior. Esto es importante porque, como quizás ya deben conocer, la recomendación de alimentación para los niños implica que deberían recibir de forma preferente solo lactancia materna en los primeros 6 meses. Entonces, este es un indicador muy interesante y muy rápido y muy breve que nos permite hacer una evaluación de cómo se está siguiendo esa recomendación. Otra cuestión que podemos ver es el porcentaje de niños de 1 año a 2 años que fueron amamantados el día previo. Y esta es una indicación de, por ejemplo, de cómo está continuando la lactancia. Por un lado, podemos medir la lactancia materna exclusiva en los menores de 6 meses, pero una vez que los niños comienzan a comer, lo que podemos ir midiendo o monitoreando es cuántos continúan tomando, aunque sea una vez pecho, en los primeros 2 años.
Otra cuestión que podemos relevar es el porcentaje de lactantes de 6 a 8 meses que consumieron alimentos sólidos, semisólidos o blandos durante el día anterior. ¿Por qué? Lo que estamos tratando de relevar acá es si los niños o qué porcentaje de los niños comienza con la alimentación complementaria cuando corresponde, que es entre los 6 y los 8 meses, preferentemente más cerca de los 6 que de los 8. Entonces, en una población donde quizás el porcentaje de lactantes que, no, que consumió alimentos complementarios el día previo es muy baja, me está hablando de que hay quizás ahí un déficit de alimentos y que los niños se están atrasando mucho con la incorporación de la alimentación complementaria. Otro que puede ser interesante es, por ejemplo, los niños de 6 a 23 meses, es decir, de 6 a 2 años, que consumieron alimentos semisólidos en la cantidad de veces o el mínimo de veces que se recomienda. Entonces, por ejemplo, en niños que están tomando pecho, entre los 6 y los 8 meses se recomienda que realicen al menos 2 comidas. En los que están entre los 9 y los 12 meses, que realicen al menos 3 comidas. Y aquellos que no reciben pecho, que reciben biberones quizás, o que son mayores de un año, todos deberían realizar al menos 4 comidas. Y ahí los biberones incluso se pueden considerar dentro de esas 4 comidas. Entonces, si yo calculo el porcentaje de niños que no alcanza con estas comidas mínimas, me está también dando una indicación de posibles alteraciones en la ingesta de estos niños. Bien. Otro aspecto muy relevante en los últimos años ha sido el consumo de ultraprocesados, que los ultraprocesados los vamos a abordar con más detalle en otra clase seguramente, pero podríamos definirlos a través de la clasificación NOVA como productos alimenticios manufacturados a partir de ingredientes industriales, derivados de la extracción, refinado y la modificación de los componentes de los alimentos sin elaborar o con poco o ningún contenido del alimento completo o el alimento mínimamente procesado o original. Es decir, son formulaciones industriales con procesos industriales no caseros, por decirlo de alguna forma, usualmente con el agregado de mucha sal, azúcar, grasas eh, y que contienen pocos elementos de los alimentos mínimamente procesados. Como les digo, vamos a profundizar en la clasificación NOVA y en la definición de ultraprocesados en otra clase. Pero como han tomado mucha relevancia en los sistemas alimentarios mundiales modernos, se ha comenzado a utilizar como indicador de la dieta a nivel poblacional la proporción de energía o de calorías provenientes de alimentos ultraprocesados en la población. Entonces, hay poblaciones como Estados Unidos o Canadá que tienen 50% de sus calorías, de la ingesta de calorías provenientes de alimentos ultraprocesados, mientras que otros países, no sé, como Brasil tiene el 20 eh, y Argentina tiene cerca del 30, por ejemplo. Entonces, se ha vuelto un indicador muy común de la calidad de la dieta de la población. La frecuencia también podemos ver alimentos específicos dentro de estos que clasificamos como ultraprocesados. Uno de los más comunes que suele ser muy interesante medir es las bebidas azucaradas. Entonces, el promedio de frecuencia de consumo de bebidas azucaradas en la población es una indicación también de la calidad de la alimentación o de la ingesta de alimentos quizás que no son promotores para la salud o que son factores de riesgo. El porcentaje de la población que consume bebidas azucaradas a diario, por ejemplo, puede ser otro, tratando simplemente de recolectar el dato de quienes han consumido bebidas azucaradas el día previo, podemos calcular el porcentaje de la población que incurre en dicha práctica. También podemos calcular las ventas per cápita de alimentos ultraprocesados o subgrupos de alimentos. ¿Por qué? Porque en muchos lugares, al no tener la capacidad de recolectar, incluso por encuestas rápidas, información, lo que se puede hacer es tratar de evaluar la ingesta más o menos o aproximada de alimentos ultraprocesados, viendo los datos de ventas, por ejemplo, datos de ventas de supermercados. Esto a veces son datos que tienen consultoras, a veces son datos que hay que incluso comprárselos a las consultoras o a los supermercados, pero me permite ver si a lo largo de, por ejemplo, del tiempo han aumentado las ventas de bebidas azucaradas, por ejemplo, o de ultraprocesados en general. Entonces también me permite de una forma un poco más indirecta realizar evaluación del consumo de alimentos ultraprocesados. Bien. Entonces vimos los datos antropométricos, vimos muchos indicadores de la dieta y ahora vamos a ver otro gran grupo de indicadores que son los indicadores bioquímicos.
Los indicadores bioquímicos son interesantes porque se suelen caracterizar por un mayor nivel de precisión, de confiabilidad, de menor error humano en las mediciones, a diferencia, por ejemplo, de los datos de encuestas, que suelen ser más susceptibles a distintos tipos de sesgos y de errores. Pero por otro lado, la contraparte es que suelen ser muy costosos, requieren personal capacitado, es decir, acá necesito la ayuda de bioquímicos usualmente, de equipamientos para realizar las técnicas adecuadas para realizar estas mediciones y usualmente implican también eh, métodos invasivos, como por ejemplo la extracción de sangre o la recolección de otras muestras biológicas que también pueden ser engorrosas, como por ejemplo tener que recolectar orina de 24 horas tampoco es nada muy agradable para ninguna persona, como para andar haciendo estudios poblacionales en muchas personas teniendo que solicitar este tipo de muestras. Entonces, no es tan fácil y no es tan común utilizar métodos bioquímicos, pero sí se utilizan. Algunos de los indicadores más comunes que vamos a trabajar que utilizan datos bioquímicos puede ser el porcentaje de personas con una concentración de hemoglobina inferior al punto de corte para sexo y edad. Es decir, básicamente esto es lo que conocemos como indicadores de anemia. Hago énfasis en el punto de corte por sexo y edad porque son diferentes. Por ejemplo, en niños, este punto de corte ha cambiado hace muy poco. Se clasifica como baja una hemoglobina menor de 10 gramos por decilitro. Pero si estamos evaluando a mujeres adultas o mujeres en edad fértil, el punto de corte es 12 gramos por decilitro. Y si estamos evaluando una población de embarazadas, el punto de corte es 11 gramos por decilitro. Entonces, es importante tener en cuenta el grupo de sexo y edad para conocer el punto de corte, para hacer la evaluación de las personas que pueden tener anemia. Otros indicadores bioquímicos comunes pueden ser el porcentaje de personas con bajo retinol sérico, con baja vitamina A, o el porcentaje de personas con 25 hidroxivitamina de sérica baja, que incluso tiene dos puntos de corte, uno para deficiencia y otro para insuficiencia. Otras vitaminas comunes pueden ser, por ejemplo, que se puede evaluar a nivel poblacional, es la vitamina B12, por ejemplo. Pero como les digo, siempre hay que considerar que esto va a tener mayores costos económicos, operativos, son técnicas más invasivas y eso hay que tenerlo en cuenta. Tampoco es que existen marcadores bioquímicos para todos los nutrientes, no es que yo pueda hacer análisis bioquímico de todos los nutrientes. No todos son en sangre, hay algunos que, como les digo, que requieren, por ejemplo, como el yodo o el sodio, requieren muestras, por ejemplo, de orina para hacer una buena evaluación. Hay otros que no tienen buenos biomarcadores o marcadores bioquímicos, como el calcio. El calcio no tenemos una buena medida bioquímica para evaluarlo, así que simplemente seguimos dependiendo de las evaluaciones dietéticas o de otras evaluaciones más indirectas, como ver, por ejemplo, la densidad mineral ósea para ver el estado de calcio del cuerpo, pero no puedo con eso definir la ingesta de calcio. Cuando no podemos utilizar estos métodos bioquímicos o a veces es difícil también por métodos de evaluación dietética, lamentablemente voy a depender de medidas mucho más indirectas. Por ejemplo, ya ahora les traigo unos ejemplos. Medir la ingesta de yodo puede ser difícil, tanto de forma dietética o por marcadores bioquímicos. Entonces, quizás puedo tratar de ver el contenido de yodo en el suelo. Entonces, no puedo saber exactamente cuánto consume la población, pero es un indicador que me puede advertir a mí si una población está en riesgo o no de estar consumiendo suficiente yodo, si el yodo en el suelo es bajo, por ejemplo. O un indicador de salud, por ejemplo, si en las estadísticas de salud puedo ver el porcentaje de cretinismo, que es una de las consecuencias del déficit de yodo, entonces me puede indicar en ciertas poblaciones donde puede haber una mayor ingesta deficiente de yodo si el porcentaje de cretinismo es elevado. O también, por ejemplo, el porcentaje de personas afectadas por signos clínicos de ciertas vitaminosis. En este caso, por ejemplo, si hablamos de ceguera nocturna, es un signo clínico de la deficiencia de vitamina A. Entonces, en poblaciones donde no se puede hacer una medición de vitamina A, ya sea dietética o bioquímica, quizás eh, utilizar la prevalencia de ceguera nocturna puede ser una indicación de que una población tiene altas o bajas probabilidades de estar consumiendo suficiente vitamina A. Entonces, de nuevo, a falta de mediciones más directas, siempre podemos buscar alternativas más indirectas. Bien,
Saliendo de lo estrictamente nutricional, habíamos hablado que el estado nutricional de la población se ve afectado por diversos factores, entre ellos, por ejemplo, la salud. Entonces nosotros también podemos buscar mediciones del área de salud que pueden ser indicativas del estado nutricional de la población o que afectan al estado nutricional de la población en distintas direcciones. Entonces, algunos comunes, por ejemplo, puede ser la tasa de mortalidad infantil de un país. Entonces, la tasa de mortalidad infantil puede ser un reflejo del estado nutricional tanto de las embarazadas como de los niños, de cómo son las prácticas de lactancia. Es decir, no puedo definir con precisión todos esas quizás factores nutricionales de interés, pero sí puedo sugerir que una población que tiene una mayor tasa de mortalidad infantil posiblemente tenga un peor estado nutricional de la población materno-infantil que una con una tasa de mortalidad infantil más baja. Lo mismo puede suceder con una tasa de mortalidad en menores de 5 años. ¿Por qué? Porque las problemáticas nutricionales son una de las principales causas de muerte en niños menores de 5 años. Entonces, nuevamente, medir la tasa de mortalidad en menores de 5 años puede ser una indicación de cómo es el estado nutricional o la alimentación de esa población. Otros aspectos son los relacionados a la malnutrición por exceso, por ejemplo, la tasa de enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2, la prevalencia de enfermedades cardiovasculares o de la prevalencia de tumores o de personas con cáncer en una población, también me puede estar reflejando problemas del estado nutricional de esa población. También la prevalencia de factores de riesgo, la prevalencia de hipertensión de una población, de hipercolesterolemia, insulinoresistencia, la población de personas tabaquistas o que consumen tabaco o que están expuestas al humo de tabaco, por ejemplo, puede ser otro indicador, el porcentaje de la población que realiza actividad física o el porcentaje de la población que es sedentaria. Todos estos pueden ser indicadores que afectan al estado nutricional o que se ven afectados por el estado nutricional de la población. También porcentaje de la población con acceso físico a servicios de atención primaria de la salud. Eso es muy importante como para conocer las posibilidades de acceso a la salud que pueden estar relacionadas también con el estado nutricional de esa población o puede ser interesante cuando vamos a planificar una intervención, conocer, bueno, qué porcentaje de la población accede a los servicios de atención primaria. Entonces, como ven, hay muchos indicadores del sector salud que pueden ser súper informativos para hacer una evaluación integral del estado nutricional de la población. Bien, corriéndonos un poco del sector salud, si pensamos, por ejemplo, en el sector económico, el Producto Bruto Interno de un país, la tasa de inflación, por ejemplo, estos quizás son términos que hoy se han vuelto un poco cotidianos para nosotros, el porcentaje de desempleo, es decir, si de repente el porcentaje de desempleo aumenta, yo puedo predecir que posiblemente haya modificaciones en la capacidad de acceso a alimentos, que podría también buscar indicadores después de acceso a alimentos, y que eso va a tener consecuencias en el estado nutricional, por ejemplo. Entonces son indicadores en realidad del sector económico que ya se relevan, que yo no tengo que salir a tomar ningún dato, es decir, recordemos que esto le llamamos información secundaria y que puede ser muy útil y predictiva de cambios en el estado nutricional de la población o de riesgos de malnutrición en la población. La tasa de pobreza e indigencia también es muy importante y tiene una relación además intrínseca con la alimentación porque la tasa de pobreza e indigencia se mide a partir de la canasta básica y la canasta básica total que determina el INDEC. La canasta básica alimentaria es un conjunto de alimentos necesarios para una persona y cuánto eso estaría costando en el mercado actual. Las personas que no pueden acceder, esto se usa en una unidad que se llama adultos equivalentes, que no viene al caso, pero las personas que no pudieran acceder al costo de una canasta básica alimentaria se consideran indigentes. Las personas que pueden acceder o que sobrepasan pueden estar en una situación de pobreza. Y las personas que no son pobres son aquellas que además superan la canasta básica total, que incluye a la canasta básica alimentaria más ciertos bienes y servicios. Entonces hay una relación intrínseca entre medir la pobreza e indigencia y la capacidad de alimentarse de la población. Bien, si nos cambiamos, por ejemplo, de marco teórico y nosotros estuviéramos interesados en hacer una evaluación de la seguridad alimentaria, nosotros este tema ya lo vimos y ya hemos repasado, por ejemplo, muchos indicadores que se pueden
aplicar para medir la seguridad alimentaria. Acá yo simplemente les traje algunos ejemplos de nuevo para hacer un breve repaso. Entonces, si recordamos alguna de las dimensiones, como disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad, podríamos pensar para disponibilidad, lo podríamos medir como la prevalencia de subalimentación en la población, o el suministro de proteínas, el gramo de proteínas por persona día. En el caso del acceso, podríamos medir el porcentaje de ingresos destinados a la alimentación de la población, o el porcentaje de población con inseguridad alimentaria moderado grave, que si recordamos se podía medir con el cuestionario FIES. En el caso de la utilización, en la utilización podemos repetir acá muchos indicadores vinculados al estado nutricional o a la salud, eh, pero acá yo les agregué uno extra como el porcentaje de la población con acceso a algún tipo de abastecimiento de agua potable. En el caso de la estabilidad, por ejemplo, pueden ser indicadores de la variabilidad de los precios de los productos alimenticios o el porcentaje de cosechas perdidas durante el almacenamiento. O sea, son dos indicadores muy diferentes, pero que están vinculados a la estabilidad. Bien, simplemente para que tengamos en cuenta que no hay que olvidarnos que muchos de estos indicadores los podemos encontrar en FAOStat. Si recuerdan, no hay que olvidarse de este recurso muy interesante donde vamos a encontrar ya muchos indicadores vinculados a la seguridad alimentaria. Bien. Y por ejemplo, si nos pasamos a otro marco conceptual por ejemplo, recordamos el marco conceptual de sistemas alimentarios, por ejemplo, pensamos en la cadena de suministro de alimentos, pensemos, por ejemplo, podríamos pensar en riqueza promedio de especies cultivadas. Esto es un ejemplo, no es que sea común en este caso que les esté trayendo, sino estoy tratando de buscar ejemplos para cada uno de las dimensiones de los sistemas alimentarios. Entonces, por ejemplo, si yo puedo medir la diversidad de especies cultivadas o la riqueza de especies que existe en la producción de un país, estamos de alguna forma evaluando su cadena de suministro de alimentos. O si existe eliminación obligatoria de las grasas trans en los productos alimenticios a nivel industrial, también estoy de alguna forma evaluando la cadena de suministro de alimentos. Si nos pasamos, por ejemplo, a entornos alimentarios, podemos, por ejemplo, medir la energía dietética en el suministro de alimentos, es decir, cuánta energía se vuelca al suministro de alimentos, y eso podría ser, por ejemplo, una idea, nos da un reflejo de cómo se construye ese entorno alimentario. La existencia de políticas sobre etiquetado nutricional obligatorio para los alimentos envasados puede ser también otra característica o un indicador interesante de los entornos alimentarios. Este es un indicador dicotómico, es decir, ¿existe política de etiquetado o no existe? Y esto está bueno cuando uno ve este indicador a nivel mundial para ver qué países cuentan con este tipo de políticas y qué países no, por ejemplo. Y comportamiento de los consumidores, podríamos de nuevo acá utilizar muchos de los indicadores que ya hemos mencionado, especialmente a los referidos a la ingesta dietética, pero por ejemplo el promedio de comidas cocinadas en el hogar, o también podríamos estimar el promedio de comidas que se realizan afuera del hogar, como una práctica vinculada al consumo de comida rápida o a la falta de cocción de comidas caseras. O, por ejemplo, el porcentaje del consumo de los hogares gastado en frutas y verduras, es decir, qué porcentaje de los ingresos se gastan, por ejemplo, en frutas y verduras. Nada, de nuevo, no son exclusivos ni son los más importantes de estos indicadores, simplemente algunos ejemplos de cómo pueden reformularse algunos indicadores si yo los quisiera enmarcar en el marco conceptual de sistemas alimentarios. Y en este caso, además de FAOStat, como vimos para seguridad alimentaria, no se olviden de que contamos con esta herramienta que es el panel de sistemas alimentarios, que también estuvimos viéndolo en otra unidad, donde ustedes pueden ingresar y encontrar todos los indicadores organizados por cadena de suministro de alimentos, por ambiente alimentario, por resultados, donde también van a haber cuestiones de la dieta o del estado de salud, así como factores individuales que le llaman, que serían como el comportamiento de los consumidores. Bien, entonces con esto vamos a terminar la clase. La idea de nuevo es que ustedes conozcan algunos indicadores que vamos a ir mencionando a lo largo de lo que queda de la cursada, y ustedes un poco tienen que sentirse cómodos con interpretar a qué nos referimos cuando utilizamos esos indicadores y la importancia que tienen. Y si ustedes quisieran pensar en realizar evaluaciones, tendrían que sentirse cómodos también
con la selección de estos indicadores o al menos saber dónde buscarlos. Así que bueno, espero que les haya sido interesante. La próxima clase, para finalizar la unidad, vamos a hablar de encuestas e informes sobre nutrición o alimentación en Argentina. Con esto entonces damos por finalizada la clase. Nos vemos en el próximo video.